Ok. Bueno, gracias a todos por participar. Vamos a darle comienzo a un nuevo ciclo denominado Ecopíldora, ¿ok? Patrocinado realmente por EcoWorld Class. Estamos ahorita diseñando y estructurando estos talleres para actualización de todos ustedes, ¿ok? Algunos serán totalmente gratis, como otros tendrán algún costo, ¿ok? El día de hoy vamos a hablar sobre los principios físicos e indicaciones clínicas del ultrasonido Doppler, un tema muy importante, especialmente eh, en la aplicación de los equipos de ultrasonido y en nuestra práctica clínica diaria, ¿ok? Tenemos como invitado al ingeniero Carlos André Ojeda, ¿ok? Él es ingeniero biomédico, especialista especialmente en equipos de ultrasonidos y cardiología, especialmente en equipos Mindre, ¿ok? Y también en equipos de rayos X. Como ya ustedes saben, él también es docente a nivel medio superior y bueno, y también es consultor de calidad y acreditación hospitalaria. Pero antes de comenzar este tallercito, ok, tenemos una nueva alianza con una institución que se llama Medi English, ok, esta institución está encargada generalmente de ayudar a muchos médicos a dominar este idioma, ¿ok? Antes de la presentación vamos a hacer una pequeña presentación eh, con esta institución, ¿ok? La cual les va a explicar cómo es el proceso, cuáles son los beneficios que ustedes pueden tener, ¿ok? Y adicional a eso, bueno, hay un descuento por ser parte de Cowork Class, van a tener un pequeño descuento en uno de los exámenes. Ok, ya ella le hablará sobre el tema. Y otro punto también importante que quería tocar es que para el 2 de septiembre tenemos un nuevo curso, ok, que está denominado elastografía hepática, un tema muy importante en la indicación clínica, ok, va a estar dirigido por la doctora Ana Yané Machado, una especialista en ecografía y gastroenteróloga. También es especialista en estos equipos que tienen esta dimensión de elastografía, la cual nos va a ayudar. Tiene una inversión de $15 para aquellos que han tomado ya un curso con EcoWorld Class, ¿ok? Y los que no han tomado un curso, tiene un costo para el público general de $30, ¿ok? Cualquier información que necesiten saber sobre este curso, nos los dejan saber por mensaje. Ok, ya le permito compartir la pantalla con la encargada del área de ND English. Ok, Buenas noches para todos, ¿me escuchan bien? sí, buenas noches, le escuchamos bien. Buenas noches. Bueno, pues muchísimo gusto. Soy Mafe Ramírez del área de ventas de MD English. Muchas gracias, doctor José Carrillo, por este espacio en esta clase. Y bueno, el principal objetivo de este espacio es compartir con ustedes una información rápidamente sobre nuestro programa de inglés exclusivo para médicos para que ustedes, las personas que estén interesados, pues tomen mis datos, los apunten y agendemos una reunión en la que yo les voy a explicar absolutamente toda la información del programa de cómo funciona. Por ahora, pues, para que lo sepan, somos MD Society LLC, es una empresa americana que desarrolló la marca MD English. Somos una empresa con una trayectoria de 15 años enseñando el idioma inglés en Latinoamérica. Hace 8 años nos dedicamos específicamente al ámbito de los médicos y creamos este programa justamente porque sabemos la necesidad que tienen los médicos por hablar inglés. La mayoría de médicos que se vinculan a nuestro programa lo hacen o porque quieren homologar su título en un país de habla inglesa o porque quieren presentarse a una especialidad donde les exigen determinado nivel de inglés o simplemente porque quieren empezar a tener pacientes extranjeros que no hablan español.
o como es el caso de muchos médicos en Estados Unidos, porque no han podido acceder a mejores oportunidades, tanto académicas como laborales, por no dominar el idioma inglés. Nuestro objetivo es que este sea el último programa de inglés que ustedes necesiten como médicos. Para eso contamos con tres pilares fundamentales. El primero es la flexibilidad en el manejo de los tiempos, porque somos conscientes de esa agenda ocupada que tienen ustedes los médicos. Segundo, es un programa 100% virtual. Lo pueden hacer todos al alcance de un clic, desde la comodidad de sus casas, desde su tablet, su computador o su celular, como se sientan más cómodos. Tercero, muy importante para nosotros fomentar el desarrollo del pensamiento crítico, es decir, que ustedes sean capaces de expresar una opinión, defender un punto de vista, porque se sienten cómodos estando hablando, pensando e interactuando en inglés. Para esto, nuestra metodología de aprendizaje tiene dos rutas. Por un lado está la forma autodidacta a través de dos plataformas virtuales que están disponibles 24/7. En la primera van a elevar su nivel de inglés general y cultural. Y en la segunda van a hacer énfasis en inglés médico. Y paralelamente van a estar asistiendo a las prácticas virtuales en vivo, que es el espacio que hemos denominado Medical English Club, donde ustedes van a estar interactuando tanto con los profesores como con otros médicos. Estos son los horarios en los que pueden ustedes mismos programar sus clases con 24 horas de anticipación, dependiendo de la zona horaria en la que se encuentren. La idea es que asistan 3 horas a la semana en el horario que le aplique a cada uno. Y son sesiones totalmente virtuales, máximo 5 estudiantes por sesión, y las plataformas virtuales sí están disponibles 24/7. Estas son las ventajas de nuestro programa versus cualquier programa que ustedes encuentren en el mercado. Primero y más importante, es un programa exclusivo para médicos. Aquí no encuentran profesionales de otras áreas, mucho menos niños o adolescentes. Y esto lo que hace es crear una sinergia que potencializa el aprendizaje, porque al final ustedes van a estar interactuando con personas que tienen sus mismos intereses, sus mismos objetivos. Todos están en su día a día de médicos, y adicionalmente es un excelente lugar para hacer networking. Tenemos vinculados médicos de todo tipo de especialidades a lo largo de Latinoamérica. Y bueno, estas son las alianzas que tenemos con distintas organizaciones del gremio médico en 5 países de Latinoamérica. Tenemos alianzas en Colombia, en Perú, en Honduras, México, Panamá. Y más internacional, estamos con MediLearners y Felsocem, que seguramente ustedes muchos los conocerán. Y por supuesto, el aval de National Geographic Learning y Cengage Learning, que son los desarrolladores de nuestras plataformas y también nos dan su aval a nuestro programa de inglés médico. Y por último, pues aquí les dejo la información de mi contacto para que las personas, los médicos que estén interesados en hacer este programa, en mejorar su nivel de inglés, puedan ponerme un mensajito al WhatsApp. Mi nombre, les repito, es Mafe Ramírez Prada, del área de ventas de MD English, y pueden contactarme al +507 6419 8187. Me ponen un mensaje, me indican que vienen de EcoWorld y van a tener acceso a un placement test. Esto es una prueba de inglés totalmente gratis que pueden hacer para validar su nivel de inglés bajo el marco común europeo, para que sepan si se encuentran en un B1, B2, C1 o C2. Y este es uno de los beneficios que pueden acceder por esta alianza que tenemos con EcoWorld. Y bueno, seguramente que más adelante desarrollaremos más cositas. Entonces, quedo a su entera disposición para los que estén interesados en nuestro programa. Pueden tomarle una captura de pantalla, una foto, para que luego me contacten después de su clase. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias, doctor José. Y, Gracias a ti. perdón, Que gracias a ti, estamos a la orden. no, con muchísimo gusto. Que tengan una excelente noche y que les vaya muy bien en la clase. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a compartir entonces la pantalla. Ya está compartida. Bueno, ingeniero, ya su clase es de usted. Gracias a todos por la participación. Gracias, doctor. Buenas noches. ¿Me pueden escuchar bien todos? ¿Me pueden confirmar, por favor?
Sí, lo escuchamos bien. Ok. Voy a prescindir por esta ocasión del video. Pido disculpas ya que estamos con unas lluvias muy fuertes, entonces el internet está un poquito lento para no afectar la presentación, que a fin de cuentas, pues mi rostro no es lo importante, ¿verdad? Es la clase que vayamos a tomar. Pero voy a tratar de activarla para que me conozcan, pero la voy a retirar a la brevedad para que se pueda ver la presentación de manera bien, ¿ok? Ok, entonces me confirman que me escuchan bien. Vamos a empezar. Sí, ya escuchamos bien. Perfecto, gracias. Muy bien. Bien, el tema que vamos a tratar hoy es principios físicos y aplicaciones clínicas del ultrasonido Doppler. Como le mencionó el doctor José, tuvo a bien presentarme. Soy ingeniero biomédico con especialidad en equipos ultrasonido de Mindray y Samsung. Y también soy técnico radiólogo, entonces la práctica clínica como tal en el campo de la radiología no me es desconocida. Entonces yo creo que vamos a poder hacer un poquito de sinergia por ahí, compartiendo experiencias en cuanto a la importancia que tiene el ultrasonido Doppler y las aplicaciones clínicas que representan. Muy bien, vamos a empezar. ¿Ok? Doctor, estoy compartiendo la pantalla. Sí, la pantalla se ve, pero no logro cambiar. Sí, eso. Ay, ok, ya. Ok, Ok. vamos a empezar. Bueno, como sabemos, el ultrasonido Doppler constituye un medio de diagnóstico de primera línea para los pacientes con patología vascular. ¿En qué se basa? Pues su nombre lo dice, se basa en el efecto Doppler. ¿Qué es esto? Es cuando la frecuencia del sonido cambia de acuerdo al movimiento que tenga el emisor o el receptor. En la medicina, pues utilizamos el modo Doppler continuo, el modo Doppler pulsado, y es este Doppler pulsado en sus formas que son el Doppler espectral, el Doppler color y el Power Angio, o el Doppler poder, como se le conoce de repente en ciertos países de Latinoamérica, como México, por ejemplo. Entonces, pues vamos a empezar a hablar un poquito de las bases históricas de esto, ¿no? De cómo se descubre este efecto Doppler. El primer acercamiento lo hace Christian Doppler con un experimento pues muy interesante, ¿no? Un experimento un poquito peculiar. ¿Cómo da a conocer la teoría? Esa teoría la da a conocer cuando hace un experimento con unos músicos, un grupo de trompetistas que en un tren en movimiento y él les indicó que tocaran la misma nota musical, mientras que otro grupo de músicos en la estación del tren registraba la nota que oían a medida que el tren se acercaba y se alejaba de ellos sucesivamente. Cuando Christian Doppler constata el cambio de frecuencias de las notas mientras el tren se movía, demostró su teoría. ¿Ok? La teoría de Christian Doppler era que los cambios de frecuencia se producen con una fuente de sonido se desplaza respecto a un observador o a un receptor estacionario o inmóvil. Años después, en 1848, el físico francés Armand Hippolyte Fizeau generaliza el trabajo de Christian Doppler, ahora aplicando su teoría a la luz. Y ya vamos a acercarnos un poquito más a lo que vamos viendo en el ultrasonido. Él decía en el año de 1848 que los cuerpos celestes que se acercaban a la Tierra son vistos de color azul y los que se alejan se ven de color rojo. Esto significaba para él que las ondas de luz, al aproximarse hacia el observador, se dirigen hacia el extremo ultravioleta del espectro, de mayor frecuencia, y cuando éstas se alejan, se aproximaban hacia el extremo infrarrojo, que es el de menor frecuencia. Entonces, a pesar de que estos importantes avances que vimos en cuanto al efecto Doppler en la física, va a ser que todo esto se da en el siglo XIX, en los años de 1800, el siglo XIX, va a ser hasta el siglo XX que el fenómeno Doppler se aplica como tal en la medicina, junto a otro principio muy importante que es la acústica. Y esto viene a influir de manera muy significativa en muchas ramas de la medicina con un equipo médico de vital importancia que es el ultrasonido.
Entonces, ¿qué es el efecto Doppler en sí? Bien, el efecto Doppler, cuando un emisor produce una onda de una determinada frecuencia, llámese luz y sonido, que viaja por un medio, en este caso el aire, y viaja libremente a una determinada velocidad, alcanza a un observador exactamente con la misma frecuencia. En este caso no hay un efecto Doppler, como observamos en la figura A, donde la onda enviada por el emisor viaja a través de un medio y el receptor inmóvil la recibe a exactamente la misma frecuencia. No hay un efecto Doppler. Pero, perdón, si el emisor o el receptor se mueven alejándose o acercándose, como vemos en la figura B, y aunque la onda viaje a la misma velocidad, esta se comprime si es que estos se acercan, como vemos en la figura C, o se expande si es que se alejan, como vemos en la figura B. Ahí vemos un efecto Doppler. ¿Ok? Vemos en la figura B que el emisor manda una frecuencia y esta viaja a través de un medio libre. El receptor se aleja del emisor, por lo tanto la frecuencia se expande, no se está comprimiendo. El receptor recibe una menor frecuencia. Ahí vemos un efecto Doppler. Y en la figura C, cuando el emisor manda una frecuencia, el receptor se acerca, por lo tanto esa frecuencia se comprime, recibe una frecuencia mayor, ahí también observamos un efecto Doppler, ¿ok? Entonces, la diferencia de frecuencias emitidas y recibidas se denomina como desplazamiento de frecuencias o frequency shift, ¿ok? Eso lo vemos de manera constante en los equipos de ultrasonido. Ah, ya no puedo mover. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. Ok, Perfecto. ok, proseguimos entonces. Ok, ahora vamos a lo que nos interesa. Vamos a ultrasonido Doppler y los principios físicos. En la práctica clínica, ¿para qué utilizamos el Doppler, el efecto Doppler? Se utiliza en mayor medida para evaluar el flujo sanguíneo por medio de la medición del movimiento de los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos actúan como pequeños receptores, ¿ok? Que devuelven el sonido a modo de eco. Entonces, estos pequeños glóbulos rojos que están por ahí fluctuando en la sangre reciben la señal acústica que nos envía el transductor y estos a la vez la devuelven. Entonces vemos que el efecto Doppler se manifiesta dos veces. Primero tenemos que en la imagen vemos que es el emisor estacionario, el transductor es la figura B, ¿ok? Este emite una determinada frecuencia de sonido que es recibida por un receptor en movimiento, que son los glóbulos rojos, manifestando un primer efecto Doppler, que es lo que vimos con la frecuencia de color azul. Es el Doppler 1, ¿ok? Luego estos glóbulos rojos en movimiento nos van a devolver, porque debido justamente a ese movimiento, nos van a devolver otra frecuencia al receptor estacionario y ahí vamos a ver un segundo efecto Doppler. Esta frecuencia que los glóbulos rojos van a mandar al transductor estacionario, la van a traducir, por eso se le conoce como transductor, y ahí vamos a tener un gradiente o una diferencia de efectos Doppler, que es lo que a nosotros nos interesa, para que podamos evaluar pues, ciertas situaciones, ciertas patologías, ¿ok? Entonces, repetimos, el transductor verde, que es lo que observamos en la figura, emite una frecuencia, que es lo que vemos en color azul, que es recibida por los glóbulos rojos en movimiento, que son los circulitos rojos. Vemos que tienen una flecha hacia la derecha, significa que están en movimiento, manifestando el primer efecto Doppler, que es lo que en la figura se representa como ED1, efecto Doppler 1. Los glóbulos rojos en movimiento envían otra frecuencia, que es lo que vemos en color rosa o rojo, depende de cómo se vea, que es recibido por el receptor estacionario o transductor, manifestando un segundo efecto Doppler. Entonces, aquí interviene un poquito de matemáticas. Vamos a analizarla brevemente. La fórmula matemática que nos define este fenómeno es
El desplazamiento de frecuencias o frequency shift está dado por 2 veces la frecuencia transmitida del transductor por la velocidad de los glóbulos rojos multiplicado por el coseno de teta. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y todo esto lo vamos a dividir entre la velocidad de propagación del sonido en el cuerpo humano, que es de 1540 centímetros sobre segundo. Esto es muy importante, ya que de esta manera podemos nosotros saber cómo se realizan los cálculos que mi equipo de ultrasonido, mi ultrasonógrafo me está mostrando, y también por qué es muy importante la técnica al momento de realizar un procedimiento Doppler. Tiene mucho que ver con este coseno de O coseno de teta, pero realmente no es O, es un símbolo que es teta. Porque es muy importante la técnica al momento de posicionar el transductor, ¿ok? Si analizamos la ecuación, vamos a ver claramente que al registrar el desplazamiento de las frecuencias, obtenemos la velocidad del flujo. El coseno de teta se refiere al ángulo de incidencia de la onda de sonido respecto a la dirección del flujo. Esto es un dato muy importante para el cálculo de la velocidad, ya que constituye uno de los parámetros más críticos y que requiere de gran exactitud durante el examen. Este ángulo, como lo vemos en la imagen B, debe ser lo más paralelo posible al flujo, a medir idealmente entre 0 y 60 grados, porque la variabilidad del coseno de teta en números mayores, entre 60 y 90, es muy alta. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a aumentar el rango de error en la determinación de la velocidad, que puede llegar a incluir un error hasta del 50%. Entonces es importante que coloquemos el cursor de manera adecuada en el ultrasonido y obviamente la sonda para que esta lectura y este cálculo sea lo más acertado posible y no tengamos un rango de error mayor al 50%, que realmente pues sería un dato totalmente erróneo al momento de realizar un diagnóstico. ¿Vale? Por eso es muy importante saber cómo se calcula y también saber pues cómo es que debemos colocar el cursor y cómo debemos colocar la sonda al momento de realizar el estudio para tener datos fiables. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, No, señor. todo perfecto. Muy bien, prosigo entonces. Gracias. Ok. Entonces, algo muy importante, obviamente no podemos hacer pues estudios de ultrasonografía sin utilizar un transductor. Y aquí viene la parte de instrumentación. ¿Qué son los transductores? Los transductores son estas piezas, esta parte muy importante de nuestro ultrasonógrafo, que cuando se nos dañan, pues pegamos el grito en el cielo porque casi representan el 25% del valor de nuestro equipo. Pero pues eso tiene una razón de ser. Los transductores están formados por cristales piezoeléctricos. ¿Qué significa esto? Que tienen la capacidad de transformar la energía eléctrica en energía mecánica y viceversa, energía mecánica en energía eléctrica. El transductor envía a una onda a una determinada frecuencia. Por eso vemos que el transductor es 5 MHz o transductores multifrecuencias. Entonces, esta frecuencia que el transductor envía es de vuelta con otra frecuencia, como vimos anteriormente en el ejemplo de los glóbulos rojos, es de vuelta con otra frecuencia al transductor. La diferencia entre estas frecuencias, o el frequency shift, cae dentro de las frecuencias audibles por el ser humano, entre los 20 y los 20.000 Hz. Por eso es que podemos escucharlos durante el estudio en ciertas ocasiones. En clínica tenemos dos tipos de Doppler, que son los más conocidos, los más utilizados. Tenemos el Doppler continuo, o el Continuous Wave Doppler, o el Doppler pulsado, que es el Pulse Wave Doppler, o PW, ¿ok? El Doppler continuo, en el Doppler continuo, el transductor emite y recibe la señal al mismo tiempo. El transductor se encarga de emitir y recibir, emitir y recibir. Y esto hace que vaya adquiriendo todos los flujos y movimientos a lo largo del haz, sin determinar nada más, sin determinar la posición, la profundidad del vaso. ¿Por qué? Porque no es el objetivo del Doppler continuo, no para eso lo utilizamos. La ventaja es que no tiene límite de velocidad para su medición
Entonces nos permite evaluar velocidades muy altas. ¿Dónde ocurre esto? Ocurre en las cavidades cardíacas. Ahí es donde utilizamos el Doppler continuo, que es lo que vemos en la figura 1. En cambio, en el Doppler pulsado se envían pulsos de ondas, como su nombre lo dice, que digamos que interrogan y analizan al vaso de una manera muy amplia, ¿no? Entonces, espera hasta que la información regrese al transductor para enviar el próximo pulso, no como el Doppler continuo que está, como su nombre lo dice, continuamente enviando pues las frecuencias. El Doppler pulsado envía la frecuencia, se espera hasta que analice completamente el vaso. Una vez terminado, regresa al transductor, analiza la frecuencia, envía otro pulso y así sucesivamente. ¿Esto qué nos permite? Permite la discriminación espacial. ¿Qué significa esto? Que nos va a interrogar en una forma precisa, nos va a dar datos precisos el vaso que estamos estudiando. En el sistema de Doppler pulsado, los cambios de frecuencia o las velocidades se pueden codificar de diferentes maneras, dando origen a tres técnicas que son las más conocidas, como son el Doppler espectral, el Doppler color o el Doppler power o el power angio, como se le conoce también en otros países o en otros equipos que de repente nos dicen, tiene Doppler poder o tiene power angio, por ejemplo. Pues es lo mismo. En el caso del Doppler espectral, ¿en qué consiste? Consiste en una curva de velocidad versus el tiempo. Entonces representa la variación de la velocidad del flujo de los glóbulos rojos a lo largo del ciclo cardíaco. El tiempo pues se representa en el eje horizontal y la velocidad en el vertical, ¿ok? En esta figura pues vemos una curva espectral que registra la velocidad de los glóbulos rojos a través del tiempo. ¿Qué significa PS? Es el pic sistólico. DF es la diastólica final. Las líneas horizontales pues nos van a venir a mostrar velocidades máximas y mínimas en un tiempo determinado, que es la línea vertical. Los valores positivos se acercan al transductor y los negativos se alejan. ¿Ok? La dirección del flujo se muestra por el signo de la velocidad. Como dije anteriormente, los valores positivos se acercan al transductor y los negativos se alejan. En el caso del Doppler color, que es la segunda imagen, el Color Doppler Imaging o CFM, que es Color Flow Mapping, lo que hace es que codifica la velocidad media del flujo sanguíneo en colores. ¿Se acuerdan lo que les comenté anteriormente del experimento de 1848 de los cuerpos celestes? Que aquellos que se acercaban a la Tierra se veían en azul y los que se alejaban se veían en rojo. Bueno, utiliza exactamente el mismo principio. ¿Sale? Esto lo que hace es codificar la velocidad del flujo sanguíneo en colores, de acuerdo a una determinada escala, superponiéndola a la imagen del modo B, que es el modo bidimensional en blanco y negro. La zona de muestreo está determinada por el ROI, que es lo que vemos en el equipo, que es la caja de color. Entonces, el color muestra la dirección del flujo. El del margen superior de la columna siempre representa el flujo hacia el transductor y el contrario, el flujo que se aleja del transductor. Mientras mayor sea la velocidad, el color es más brillante. Entonces, como vemos en esta barra de escala de color, el color superior, en este caso es el rojo, codifica el flujo que se acerca al transductor y el inferior codifica el flujo que se aleja del transductor. Como mencioné, mientras más brillante se ve el color, entonces es mayor la velocidad que el transductor está registrando. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, señor. No, perfecto. Muy bien, prosigo entonces. Gracias. Seguimos con el Power Angio o el Doppler poder o Doppler Power. El Doppler Power, ¿qué es? Representa la potencia o la intensidad del espectro del flujo, no la velocidad como los otros modos. Representa la potencia, no es que nos interesa la velocidad. Este parámetro se obtiene de la misma curva espectral
Cuanto mayor sea el número de glóbulos rojos moviéndose, mayor va a ser la información. Las ventajas de este modo de Doppler es que tiene una sensibilidad entre 3 y 5 veces el Doppler color. Y este pues es independiente del ángulo de incidencia. Como vemos en la imagen, es un ejemplo del Doppler poder, pues este muestra el flujo independientemente del ángulo. Entonces, el ángulo pues es de 90 grados, que entre el haz y el flujo. Con el Doppler color, en este ángulo no tendríamos señal, pero en el Doppler poder sí lo tenemos. ¿Por qué? Porque, repito, no nos interesa la velocidad, nos interesa la potencia, nos interesa el registrar el mayor número de glóbulos rojos moviéndose para tener una mayor cantidad de información. Sin embargo, pues también tenemos una desventaja. ¿Cuál es? La desventaja es que no nos da información de la velocidad, como lo dije anteriormente, y tampoco nos permite determinar el sentido del flujo. Actualmente, pues obviamente sabemos que hay avances en cuanto a equipo médico, en cuanto a desarrollo de instrumentación médica y biomédica. Entonces, hay equipos actualmente, puedo poner un ejemplo, obviamente sin hacer marketing ni propaganda, el Consona 9 y 7 de Minray, que combinan el color angio con la información del sentido del flujo del espectro y lo representa simultáneamente. Entonces, tenemos una mayor ventana de información para poder ahora sí que realizar un diagnóstico. Dale. Entonces vamos ahora a lo clínico, que es lo que nos interesa, para eso estamos acá. Los parámetros que podemos obtener en los vasos que estamos estudiando, pues son la permeabilidad del vaso, la presencia de vascularización en una lesión, el sentido del flujo de la sangre, la presencia de estenosis y pues información de lo que ocurre en la vasculatura distal al lugar del examen. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a ver con respecto a la permeabilidad vascular? A través del modo B, que es el modo 2D o bidimensional, como todos lo conocemos, que es el clásico blanco y negro, se puede ver directamente la presencia de un trombo o una vena no colapsable a la presión, lo que indica que su lumen pues está ocupado. Como vemos en la imagen pues observamos una trombosis venosa. En el caso A, vemos un vaso aumentado de calibre ocupado por un trombo hipoecogénico, que es lo que observamos en la flecha, no comprensible, sin señal de color. En la imagen B, vemos una trombosis sin señal espectral. Y en la imagen C, vemos un trombo antiguo retraído, que de hecho es lo que nos está mostrando la flechita. Con los tres métodos de Doppler y aplicando los filtros necesarios, pues podemos demostrar la falta de flujo en el vaso. Para eso nos sirve el Doppler en el caso de evaluar la permeabilidad vascular. En el caso de la presencia de una lesión, pues es importante. ¿Por qué? Porque nos permite describir que una lesión es sólida cuando encontramos estructuras vasculares en su espesor, o que una lesión quística o un quiste, una formación quística, presenta flujo, como puede ser el caso de un pseudoaneurisma, por ejemplo. También pues nos sirve para determinar la naturaleza de los vasos, si son de predominio arterial, si son de predominio venoso, o se constituyen shunts, como se le conocen también de esta manera. Entonces, ¿qué vemos en la imagen? Vemos un pseudoaneurisma parcialmente trombosado. En la imagen A, vemos que el modo B nos muestra una lesión ovoidea, como se observa a simple vista, hipoecogénea, heterogénea en una región inguinal. Eso corresponde a una región inguinal. En la imagen B, el modo Doppler color, aquí utilizamos el Doppler color, vemos la diferencia de colores, de cuál se aleja y cuál se acerca más del transductor. Muestra un flujo en la parte de la lesión. Hay un flujo, lo estamos observando claramente. Y en la imagen C,
en Doppler espectral nos muestra una típica curva correspondiente a un pseudoanerisma. ¿Ok? Entonces, aquí observamos el, el uso del Doppler color y del Doppler espectral, perdón, en la evaluación de una lesión quística, una formación quística en la región inguinal, para poder evaluar de manera certera si es que hay presencia de vascularización. En el caso de la estenosis, pues vamos a evaluar pues el sentido del flujo de la sangre. Vamos a ver qué tan estrecha está pues un vaso. Con el modo espectral y el modo Doppler color podemos determinar el sentido del flujo en relación a la posición del vaso con respecto del transductor de nuestro equipo de ultrasonido. Siempre los valores positivos en el espectro que pueden estar arriba o abajo de la línea base, ya que pues se puede cambiar, o el color de la mitad superior de la barra de color, independientemente de cuál sea esta, también se puede cambiar, indican que el flujo se acerca al transductor y de acuerdo a su posición respecto del vaso, podemos determinar si es anterógrado o retrógrado respecto al corazón. Pues, al contrario, si vemos una curva negativa y el color del margen inferior de la barra, pues indican que el flujo se aleja del transductor. ¿Cómo vamos a evaluar la presencia de estenosis? Se manifiesta de la siguiente manera, pues observamos un aumento en la velocidad. El flujo está determinado por la velocidad y el área de la sección transversal del vaso que estamos evaluando a través de una fórmula que es, pues el flujo es igual al volumen por el área. En una estenosis disminuye el área. ¿Por qué? Porque el vaso pues se estrecha. Y por lo tanto, si el flujo se mantiene, la velocidad aumenta. Supongamos que tenemos una manguera, ¿no? Tenemos una manguera común y corriente que utilizamos en el jardín y tenemos un flujo constante. ¿Qué pasa si esa manguera yo la aprieto? Observo que el agua sale a mayor velocidad. Eso es justamente lo que sucede. La velocidad aumenta. Vemos en la imagen el caso de una estenosis arterial. El aumento de la velocidad se presenta pues como una gama de colores. Observamos en la flecha gruesa un artefacto perivascular, ¿ok? Vemos un aumento de la velocidad. La curva espectral que vemos abajo nos muestra una velocidad normal en el segmento anterior y un aumento significativo, se nota de manera muy obvia, donde encontramos una estenosis del vaso que estamos evaluando. Entonces, este principio nos permite a nosotros determinar la presencia de una estenosis en un vaso al detectar un aumento de la velocidad misma que se puede medir en valores absolutos o más recomendable comparándola con la velocidad proximal en el mismo vaso, con el vaso de origen, como vimos en este caso, que evalúa la diferencia de velocidades en el mismo vaso. En la zona normal observamos una velocidad normal en el Doppler espectral, pero donde se encuentra la estenosis, observamos una curva que nos indica un aumento significativo de la velocidad. Entonces, pues hay que tener en cuenta que cuando disminuye el flujo, por ejemplo, en una estenosis muy severa, no vamos a tener un aumento de la velocidad en la estenosis. Y es ahí, por ejemplo, donde donde vamos a emplear el modo Doppler color o el Power Doppler, que nos va a llevar a un diagnóstico acertado, delimitando pues el lumen, que a fin de cuentas el Power Doppler, como dije anteriormente, las virtudes de este, pues representa la potencia o la intensidad del espectro del flujo, no la velocidad como los otros modos. Entonces ahí vamos a ver la cantidad de glóbulos rojos moviéndose. Nos va a dar pues la información que necesito.
qué tanta sangre, qué tantos glóbulos rojos están moviéndose en un segmento del vaso que estoy estudiando, y eso nos va a poder evaluar de una mejor manera una estenosis, pues que sea un poquito más difícil de evaluar utilizando pues el Doppler color, por ejemplo. Una pregunta, Dígame. doctor. ¿En esa coloración eh, como ya verdosa es típica o me guía algo, me indica Esa algo? coloración, sí, esa coloración verdosa que estamos observando, si nos vamos a centrar nuestra atención en la barrita que tenemos en la imagen, ¿no? Donde está la barra azul y naranja. Si vemos la coloración verdosa, nos indica que este flujo se encuentra lo más cercano posible al transductor, es el flujo mayor registrado, ¿ok? Entonces, a medida que este se vaya alejando de la frecuencia, pues se va tiñendo de un color más azulado. Entonces, la coloración verdosa que observamos es lo más cercano al transductor, es el dato más cercano que me está enviando el vaso que estoy evaluando. Eso significa esa coloración verdosa. Entonces, no siempre nos vamos a observar en el Doppler colores o rojos o azules. Vamos a observar dentro de un mismo, pues digamos, un abanico de colores, ciertas variaciones a medida que éste se aleje o se acerca del transductor. Ok, gracias. De la misma manera, el rojo, entre más intenso, se alejaría más. Es correcto, es correcto, es correcto. Ok, gracias. De nada, para servirle. Ok, entonces continuamos. Ok. También podemos evaluar la turbulencia y artefactos perivasculares. ¿Ok? Sigamos con el caso de la estenosis. Cuando los glóbulos rojos pasan por una estenosis inmediatamente distal a esta, pues se pierde el flujo laminar, haciéndose turbulento con diferentes velocidades, como observamos en la imagen, o como la imagen anterior, donde se nota un flujo normal en cuanto al análisis de velocidad, y luego se observa un aumento en la velocidad del mismo. ¿Ok? Esto pues se hace turbulento con diferentes velocidades y sentido del flujo, lo que pues se manifiesta por un mosaico de colores en el Doppler color, que es lo que le explicaba hace un momento. Hay toda una gama de colores, y pues y llena la ventana sistólica en el Doppler espectral. También se produce una vibración del vaso por la alta velocidad. Es normal, hay un aumento del flujo, un aumento de la velocidad, que se demuestra con artefactos perivasculares, que estos se pueden visualizar, se visualizan, perdón, focos de color fuera del vaso. O sea, de repente podemos observar que fuera del vaso, pues ahí nos muestran ciertas tinturas y decimos, oye, pues este no es el vaso que estoy evaluando. Sin embargo, pues son los artefactos perivasculares que podemos observar debido a las vibraciones de los vasos sanguíneos por alta velocidad. Cuando la estenosis, por ejemplo, es más severa, mayor al 70%, y tenemos un vaso distensible, la curva hacia distal disminuye su velocidad y su pendiente de aceleración, lo que se denomina como curva tardus parvus. Es un término pues, que por ahí podemos encontrar. En cuanto a la información de la vasculatura distal, que podemos observar empleando los métodos de Doppler, la morfología o la forma de la curva en el Doppler espectral, ¿qué representa? Pues refleja la resistencia vascular distal al lugar del examen. Existe un continuo desde una curva de baja resistencia, en donde hay un flujo anterógrado en sístole y diástole, hasta la curva de alta resistencia, en donde disminuye e incluso, como observamos en la figura B, se invierte el flujo diastólico. Entonces, esta imagen es una curva de baja resistencia, que es la figura A, con flujo anterógrado en sístole y diástole. En cambio, en la figura B, vemos un flujo de alta resistencia, en donde incluso observamos, donde está la flechita,
un flujo reverso diastólico precoz. Normalmente tenemos curvas de alta resistencia en los vasos que irrigan los músculos en reposo, ¿ok? Y pues en los vasos mesentéricos en ayunas. Las curvas de baja resistencia se encuentran en los vasos que irrigan los órganos nobles, por así decirlo, como el cerebro, el hígado, los riñones. Para poder determinar la resistencia distal en estos órganos, pues se utilizan las curvas pues son muy similares, ¿no? Entonces, el equipo no tiene caso que nosotros lo calculemos, el equipo ya lo hace por nosotros, basta con realizar la técnica correcta. Se utilizan parámetros cuantitativos, donde ya el mismo equipo, el mismo ultrasonógrafo nos va a dar el índice de resistencia, donde, como les comentaba hace un momento, PS pues es el pic sistólico y DF es es la velocidad diastólica final. Entonces, a través de los cambios en las curvas normales, vamos a poder detectar la alteración de la vasculatura distal. Por ejemplo, si encontramos una curva, por un ejemplo, que nos podemos encontrar en un examen de ultrasonografía común, encontramos una curva de baja resistencia en la arteria femoral, pues deducimos que hay una disminución inusual de la resistencia vascular distal que puede ser secundario a una vasodilatación fisiológica, por ejemplo, una vasodilatación fisiológica post ejercicio, uso, no sé, de medicamentos vasodilatadores, un proceso inflamatorio o como respuesta compensatoria a una posible isquemia. Entonces, la causa más observada en la práctica de este examen es la vasodilatación compensatoria. Esto debido a una significativa disminución del flujo secundario a una estenosis proximal. Por lo tanto, pues tenemos que estudiar, es muy necesario estudiar los vasos ilíacos. Si la resistencia es muy alta, por ejemplo, en el riñón o en los vasos que irrigan el encéfalo, se deduce un aumento importante en la resistencia distal, que esto puede estar dado por vasoconstricción periférica severa, una trombosis de grandes vasos o una estenosis distal en vasos pequeños, por ejemplo, que es lo que podríamos observar. Entonces, pues los exámenes más comunes en donde encontramos el uso del Doppler, pues yo creo que de hecho, es de los primeros que nos enseñan a realizar cuando estamos aprendiendo a realizar estudios de ultrasonido, pues es el Doppler carotidio vertebral, que en la evaluación de la enfermedad carotidio vertebral, perdón, el ultrasonido Doppler es el estudio inicial. Antes de cualquier otro estudio, es el estudio inicial, el ultrasonido Doppler. Esto pues debido a las amplias ventajas que representa, como lo son, uno, pues que es un procedimiento no invasivo, es accesible, es fácilmente realizable, obviamente con la técnica correcta, y pues es de bajo costo, a diferencia de otros estudios. Pues, y también, pues del mismo modo, tiene un papel fundamental en pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos o pacientes que están con terapias endovasculares. Entonces, pues en este examen del Doppler carotidio vertebral, la información que podemos obtener pues es el engrosamiento subintimal que sucede con la medición del grosor entre la íntima y la media, que se realiza entre la pared posterior del tercio medio de la carótida común. Vemos un aumento del valor normal entre 0,4 y 1 milímetro en adultos jóvenes que tienen factores de riesgo bajo y pues scores de calcio nulo, perdón, y que puede detectar una enfermedad vascular subclínica. También pues la caracterización de las placas de ateroma, que los objetivos diferenciar las placas vulnerables de las estables. Las placas estables son homogéneas, son ecogénicas, de superficie plana. ¿Qué otro? Pues están constituidas por tejido conjuntivo fibroso, es lo que observamos. Las placas vulnerables son aquellas que se pueden complicar con una rotura o una trombosis o un accidente de placa y que ecográficamente se ven heterogéneas. Además, se ven hipoecogénicas y de superficie irregular. Ahí sí las podemos identificar al momento de realizar un estudio Doppler. También podemos ver los accidentes de placa como las ulceraciones con bajo rendimiento o las trombosis agudas de un vaso. ¿Ok?
La hemorragia intraplaca, o sea, dentro de la placa, que es una complicación importante, no se puede diferenciar de una placa con un alto contenido lipídico, que es una placa vulnerable, ¿ok? Ya que ambos pues se ven como focos de baja ecogenicidad. Como mencioné hace un momento, pues está el caso de la estenosis, que es donde utilizamos en mayor medida el uso del Doppler. Cuando estas pues, son mayores del 50%, van a producir cambios en el espectro del Doppler. Lo primero pues es la turbulencia que les comentaba hace rato. ¿Por qué sucede esto? Porque aumenta la velocidad. Pues en la actualidad, en cuanto al desarrollo de equipos médicos, de ultrasonógrafos de mayor tecnología, se utiliza para criterios de estenosis la tabla de consenso establecida por el panel de expertos de la Sociedad de Radiólogos en ultrasonido, que aglutina diversos parámetros de manera que los ultrasonógrafos ya vengan con aplicaciones de software necesarias para realizar ese tipo de medidas. Entonces, pues no tenemos que realizarlas manualmente como las fórmulas que les mostré hace rato, ¿no? Pero es importante saberlo. Entonces, con respecto a las patologías de la arteria vertebral, pues con Doppler, ¿qué podemos hacer? Podemos establecer presencia de estenosis, podemos establecer oclusión y también podemos establecer inversión del flujo cuando existe una estenosis significativa en la arteria subclavia, proximal al origen de la vértebra, ¿ok? También, pues el Doppler venoso se aplica en las extremidades inferiores. Esto nos va a permitir evaluar la trombosis venosa y la insuficiencia, constituyendo pues estudios diferentes. No me adelante mucho. Para el estudio de la trombosis venosa, por ejemplo, antes del desarrollo del ultrasonido, el diagnóstico de una trombosis venosa se realizaba con una flebografía, que es un examen que consiste en inyectar medios de contraste iodados para estudiar pues, la permeabilidad vascular, ¿no? Actualmente con el ultrasonido Doppler, que es como les comentaba, es el método de elección primaria, y pues tiene un excelente rendimiento. El valor predictivo positivo para el eje femoropopliteo es cercano al 100% y en el territorio infrapatelar se reportan sensibilidades entre el 88 y el 95%, lo cual nos da pues un margen muy certero, muy cercano al 100%. El rendimiento del estudio pues va a disminuir cuando el paciente tiene una trombosis crónica o cuando presenta un gran edema en las extremidades. ¿Para qué estudiamos o cómo realizamos el estudio de las extremidades inferiores? Pues con el paciente semisentado en una camilla y pues consiste en comprimir las estructuras venosas. Aquellas que no se colapsan completamente poseen un trombo en su lumen. También se puede sospechar de la presencia de una trombosis proximal al detectar anormalidades en la curva, en el vaso estudiado, como en el caso del Doppler espectral, como les mostré hace un ratito, variaciones en la curva con respecto al aumento o disminución de la velocidad. ¿Ok? Entonces, hay una pérdida de la variabilidad normal, lo que se traduce en una estenosis o en una oclusión proximal. Mientras más reciente es el trombo, pues se observa más hipoecogénico con el lumen del vaso aumentado. Las trombosis antiguas se ven como un trombo ecogénico, como un trombo retraído o con un vaso de menor calibre. Muchos médicos concuerdan con la idea de que se asemeja, por ejemplo, a la rama de un árbol seca. Así es como se ve una trombosis antigua. El problema pues se produce en la determinación de la trombosis aguda en un paciente con una trombosis crónica en la que los hallazgos pueden ser menos confiables, por lo que también deben pues correlacionarse con exámenes previos y examen de laboratorio. O sea, sí es verdad que el ultrasonido Doppler es la elección primaria, es la elección más certera, es la elección pues no invasiva, más cómoda para el paciente, es la elección que representa un costo menor, pero no lo va a hacer todo. También hay ciertas ocasiones, en ciertas condiciones, en las que el ultrasonido Doppler pues requiere de apoyarse con otro tipo de exámenes de gabinete, ¿no? Exámenes de laboratorio, otro tipo de exámenes también de imagenología para que podamos tener un diagnóstico certero.
También pues lo utilizamos para el estudio de insuficiencia venosa. ¿Cómo lo realizamos? Pues imagino que muchos de ustedes lo saben. Se realiza con el paciente de pie en biperestación y con maniobras que fuerzan el flujo de sangre hacia el distal para probar la indemnidad valvular. Entonces determinamos la presencia de insuficiencia del sistema profundo y superficial. Vamos a evaluar también el flujo valvular y los circuitos de reflujo con los sistemas de escape de flujo desde el sistema profundo al superficial, ya sean callados o comunicantes insuficientes, que son los que van a determinar la dilatación de los vasos superficiales o las varices. Se realiza entonces un esquema que muestra en forma gráfica los hallazgos que vamos a ir observando, que es lo que observamos en la imagen que tenemos de muestra. Entonces, pues, el ultrasonido Doppler, como iniciamos platicando, es una herramienta muy importante, yo diría que básica, y por lo tanto el uso y el dominio y la comprensión de esas técnicas son muy importantes en el estudio de pacientes con patología vascular y también en aquellas que se manifiestan con alteraciones de en los flujos sanguíneos, que, como en los diferentes casos que hemos platicado a lo largo de este conversatorio. La gran ventaja de la tecnología Doppler, del ultrasonido Doppler, pues es su portabilidad. O sea, hay ultrasonidos que prácticamente son el tamaño de una laptop, se llevan a todos lados, e incluso el tamaño de un celular, como los Lumify, por ejemplo, que de marcas como GE, que están muy de moda y se están utilizando muchísimo, que son súper fáciles de transportar. Son de bajo costo comparándolo con otro tipo de tecnología médica y nos permite una posibilidad de estudio dinámico. ¿Cuál es la desventaja? Que es operador dependiente. Entonces, depende muchísimo del grado de capacitación, de la pericia del operador. Requiere pues un entrenamiento con una curva lenta, digámoslo así, de aprendizaje, ya que pues sí son muchas técnicas a dominar, a entender, y que tenemos que nosotros saber dilucidar cuál es la que voy a emplear y en qué situaciones. ¿Ok? También, pues, a veces sucede que en algunos pacientes las ondas de sonido no pueden alcanzar adecuadamente el vaso a estudiar, como los pacientes con una obesidad mórbida, en donde, pues, por mucho que le aumentemos la frecuencia, por ejemplo, pues no llegamos a observar y evaluar de manera correcta las estructuras. También en pacientes con presencia de calcio. Hola, se le fue la electricidad al doctor, al ingeniero, perdón. Bueno, de todas maneras, mientras se vuelva a conectar, me está comentando, recuerden los que no se habían conectado, teníamos próximo 12, el 2 de septiembre, tendremos un nuevo copíldora que se tratará sobre elastografía hepática, ok, desde cero. Aquellos que estén interesados en conocer estas técnicas, cómo se implementan y cómo se utilizan. Para los que ya han tomado un curso, cualquier curso con nosotros, tendrá un costo de $15, y aquellos que nunca han tomado un curso tendrá un costo de eh, $30. ¿Ok? Entonces, cualquier duda que tengan con respecto a la inscripción de esta nueva ecopíldora, la cual tendrá otros anexos, ¿ok? Hasta lograr completar un curso de elastografía avanzada. Entonces, realmente pues lo recomiendo. Aquellos que hacen ya abdominal o que tienen equipo
que tengan esta función de elastografía y no lo sepan usar, pueden tomar este curso. Hola, doctor, ya regresé. Ok, perfecto. Únicamente ya estábamos en lo último, ya para terminar, pues recalcar la importancia pues del manejo de la técnica, del dominio de la técnica del ultrasonido Doppler. Pido disculpas, tuve un problema con energía eléctrica, se me fue el internet, porque comentaba que están las lluvias muy fuertes aquí. Entonces, pues ya por mi parte, de hecho ya iba a terminar, por mi parte pues es todo, ha sido un placer, no sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguno tiene alguna duda con respecto al tema? No, muchas gracias. Se fortalece un poco lo visto en clase. Gracias, ingeniero, muy amable. Le agradezco muchísimo, estamos a la orden. Ok, si no hay preguntas, entonces, bueno, damos gracias, ingeniero, por la participación. Seguimos en contacto y estamos en línea. Muchas Gracias a usted, doctor, hasta luego.